Estás a punto de entrar a otra dimensión. Una dimensión donde el terror te acechará, donde la música te seguirá y donde antiguos autores te susurrarán sus poemas al oído. Yo soy Violeta y junto con Sheratan somos Zona de Quimeras. Bienvenidos. Hola, buenas tardes, días o noches tengan ustedes. Nosotros somos Sheratan y Violeta. Viejos, bueno, vieja, Violeta. Y en Zona de Quimeras platicamos de cualquier cosa que nos guste, series, películas, música o como el día de hoy, y para cerrar nuestro especial mexicano por el mes de septiembre, algo de literatura. El día de hoy tenemos un cuento del gran Mario Cruz. Este es Testigos. Testigos es un cuento de Mario Cruz, contenido en La mirada del espejo, antología del cuento subterráneo perteneciente al año 2008, de Editorial Magón, y en el que participan variados escritores reconocidos dentro de la subcultura obscura mexicana, tales como Carlos Camaleón, Mildred Lost, Daniel Drake o Cristian Chavero, entre otros. En este maravilloso cuento, Mario Cruz nos ofrece una narrativa fantástica con toques de folk, en la que se nos habla de Ana, una pequeña originaria de Envalira, una región de Andorra. Ana vive en una humilde choza con su recién viuda madre, dos hermanitos de 6 y 3 años de edad, y una hermanita de apenas pocos meses. También vive con ellas su abuelita, una mujer mayor que se encuentra bastante enferma. Es así que decide llamar al sanador, un ser al que se le invoca para que acuda a brindar salud a la gente necesitada. Una noche acuden por fin a la choza, cuando la abuela se encuentra prácticamente agonizante. ¿Obedecerá Ana la indicación de quedarse lejos de la choza, o su curiosidad la llevará a ser testigo del accionar del sanador? Bueno, Violeta, y cuéntame, ¿a ti qué te pareció este cuento? Pues este es un cuento que me gusta mucho, de hecho es de mis favoritos dentro de esta antología, y por alguna razón fíjate que me parece como que muy surrealista. Obviamente tiene estos toques folclóricos en los que se nos habla pues de seres muy específicos de ciertas regiones, ¿no? Y estas creencias también que suele tener la gente de las comunidades acerca de ellos, característica de las principales que tiene el folk. Uh-huh. Pero a pesar de esto, fíjate que desde la primera vez que yo leí este cuento, he imaginado que si tuviera ilustración, hubiera sido perfecto que lo ilustrara Remedios Varo. Sí. No sé por qué. Fíjate que estas figuras, sobre todo estas 3 figuras que es el sanador, la mujer que lo acompaña y finalmente Ana, que pues se les une, tendrían esta estética de las mujeres de Remedios Varo, ¿no? Las que pintaba en sus cuadros. Siempre he imaginado este cuento en tonos naranjas, tonos cálidos, como de fuego en chimeneas o a lo mejor en alguna fogata. También contrastando mucho con el viento que sopla desde las montañas que nos mencionan, ¿no? Casi lo puedo sentir, no sé por qué tengo esta percepción, ¿no? De estos tonos naranja contrastando con un viento muy frío. Me imagino mucho también ver estas siluetas recorriendo las montañas incansablemente en estas noches. Y esto lo imaginé, como les digo, desde la primera vez que yo lo leí. Hasta, de hecho, ayer que revisitamos este cuento, después de ya muchísimos años, que si bien es un cuento al que yo recurría frecuentemente, lo leía con bastante frecuencia, pero pues ya tenía yo muchos años de no leerlo, ¿no? De no sacar este libro de mi pequeña biblioteca que tengo aquí, porque muchos de mis libros pues se quedaron en casa de mamá. Tenía muchísimos años que no lo leía y aún así me trajo esta sensación, ¿no? Y estas imágenes a mi cabeza de imaginar estas figuras como las de Remedios Varo, ¿no? Alargadas, con estos rostros de narices muy afiladas, ¿no? Ojos un tanto felinos, ¿no? Estas miradas. ¿Te acuerdas del personaje que sale en la película El cuento de los cuentos, el profeta? Que sale al principio. Ándale, más o menos tiene esa estética, ¿no? Así, totalmente, me encanta, por cierto, esa película y la vamos a traer ya pronto. Y fíjate que incluso si no se nos dijera que pues van caminando, yo fácilmente me los podría imaginar viajando en estos artefactos fantásticos de ruedas y engranajes que también Remedios Varo pintaba, y que no solo pintaba, ¿no? Llegó a construir también estos cadáveres exquisitos que ella elaboraba. Esto posiblemente sea también porque por aquel entonces yo conseguí este libro, lo compré en una feria de libro,
como también posteriormente me lo regalaste tú, ¿recuerdas? Que sí, ya lo repetí el tenía libro. repetido. Me parece que por esas fechas debía haber comprado el catálogo razonado de Remedios Varo, ¿no? Entonces a lo mejor como que por eso mi mente Lo relaciona, enlazó ¿no? estas dos cuestiones, pero sí Sí. se me imagina mucho. Ahora que mencionabas esto del cuento ilustrado, por ejemplo, Ajá. me acordaba de esta película de La Novena Puerta. Sí. Y recordamos algunas escenas en las que revisan el libro, ¿no? Ujú. Y es a donde vemos algunas ilustraciones y ese tipo de detalles que siento que hubieran ido muy bien este cuento, que a mí me encanta, por cierto, me gustó muchísimo. Sí, es un cuento muy, muy fantástico y maravilloso. Ana vivía en una modesta choza en la región de Envalira. En aquel entonces, ella tenía 10 años, y a pesar de la pobreza en la que vivía, su infancia transcurría tranquila. Mamá decía que era una niña bonita y que llegaría a ser una atractiva muchacha si Dios le daba licencia. También me parece que tiene estas notas melancólicas, Sí, ¿no? mucho. Muy claras, y que me hace pensar mucho en esta curiosidad que tuvo Ana, ¿no? La cual finalmente le hizo tener que abandonar pues a la abuela y a su familia. Esto obviamente debido a, como le dice la mujer, pues eres un ser humano, y un ser humano siempre va a tener estos instintos y estos impulsos de curiosidad, ¿no? Y también de contarle a otros sobre algo extraordinario que ha presenciado. Así es. Y esto el Salvador lo sabe perfectamente, ¿no? Y bueno, a ti, cuéntame, ¿qué impresiones te deja este cuento? ¿Qué piensas sobre él? ¿Qué te hace sentir este cuento de Mario Cruz? Bueno, una de las cosas que yo disfruto mucho de este cuento es que nos acerca mucho a lo que son esas esencias del folk, precisamente. Sí. Estaba tratando de recordar algunas figuras que me parecieran similares al senador. No hay muchas, no, o al menos no muchas que yo recuerde. Ajá. Quizás buscándole, ¿no? Claro. Escarbándole la historia, quizás encontremos algo. Yo veía una caricatura de niño. Algunos de mi edad lo recordarán, que se llamaba David el Gnomo. ¿En qué canal salía? Salía en Canal 5, yo estaba en la primaria. Creo que estaba en la primaria, si no mal recuerdo. Se dedicaba a hablar a los animales del bosque, ¿no? Junto con un pequeño zorro, que también tuvo su serie, por cierto, yo me acuerdo. Recuerdo que hay un episodio en el que nombran a una criatura que yo en aquel entonces confundía con las sirenas, pero ya más adelante pues te das cuenta que no. Estos se llaman selkis. Es como si se escribiera selfies, pero con K, ¿no? Ok. Selkis. Y estas eran focas que se podían transformar como tipo sirenas, como en humanas. Ok. Y dependiendo de cómo las trataras, ya sea como focas o como mitad humanas, Ajá. ellas iban a favorecer a las personas. Ok. Normalmente les alargaban la vida o pues te podían maldecir, ¿no? Y buscando así como que en las culturas celtas encuentras un poquito de ese folclore. Es lo más Claro. cercano Que te recordó, que yo ¿no? me recuerdo, que me acordé. O por ejemplo aquí en México pues los chaneques, porque los chaneques son espíritus de la naturaleza. Todos lo conocemos como espíritus juguetones, por ejemplo. También se les conoce como espíritus sanadores. Y pues obviamente es porque son criaturas muy antiguas, son entidades muy antiguas que conocen sobre la herbolaria. De hecho, en culturas prehispánicas también se les asocia, ¿no?, un poco con la herbolaria. Este cuento me remontó a buscar en mi cabeza este tipo de cosas. Ahora, ¿qué me pareció el cuento? El cuento como tal tiene una escritura muy bella, definitivamente tiene un toque completamente melancólico. Ya, hijo, déjanos trabajar. Perrito está aquí, quiere jugar y no nos deja seguir grabando. Y pues te digo, es un cuento que se me hace muy melancólico, ¿no? En muchos aspectos. Mira, ahorita ya está rejuvenecida, qué guapa Sí, estás. es que ya me visitó el sanador. Ah, sí, te viste sanado. Creo que es un cuento que te lleva al personaje principal, en este caso Ana, a perder la inocencia desde muchos puntos de vista, ¿eh? Uh-huh. Realmente, por ejemplo, su primer acercamiento a nivel sexual, ¿no? A este conocimiento que vemos en este corto periodo, en este cuento. Cómo es que cambia su sección de la vida y la muerte, uh-huh, el sacrificio, sí, la eternidad. Todo este tipo de cosas te llevan a una melancolía. Y a mí me gusta mucho que, digo, en la escritura que hemos visto de Mario Cruz siempre ha habido mucha crudeza. Este cuento es muy suave, es muy ligero, muy liviano y se siente, abraza. Hace lo mismo que muchos cuentos de Stephen King, por ejemplo, que algo bello es capaz de convertirlo en una pesadilla. Así es. De alguna manera, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, el salvar a la abuela se convierte en una melancolía, en un recordar y en un sacrificio que es inevitable. La curiosidad atrapa a Ana, ¿no? Una noche,
Mientras el fuego ardía en la chimenea y los hermanitos de Ana chillaban como siempre lo hacían, la abuela se recargó sobre un codo en su cama y dijo a su hija: «Quiero invocar al sanador». Definitivamente es un cuento que me gustó, a pesar de que es muy corto, Sí. te invita incluso a conocer más del mismo autor y te hace, que al menos en mi caso, me hizo crearme un mundo en la cabeza, muchas preguntas, ¿no? ¿Quién es el sanador? ¿De dónde proviene? ¿Qué pasa con las personas más adelante? ¿Qué viven? ¿Cómo viven con este ser eterno, no? Así eso, es. eso fue lo que yo disfruté mucho del cuento y francamente se lo recomiendo bastante. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en este aspecto de Mario Cruz. Creo que Mario Cruz es maravilloso, tiene una pluma increíble en la cual es capaz de conseguir en unos pocos párrafos, incluso en unos pocos enunciados, escenarios tan mágicos a los que nos tiene acostumbrados. Y esta sensación incluso de poder imaginar el tacto de la tela de la falda que le cose su mamá a Ana, ¿no? Por ejemplo. Ser descriptivo y hacerlo sentir al actor, ¿no? Así es, pensar cómo trabajan la tierra, cómo viven este ambiente, ¿no? Rodeados de montañas, con este frío que menciona, con los hermanitos chillando, ¿no? Son hermanitos muy pequeños los que tiene Ana. Ana tiene 10 años. Y es maravilloso realmente cómo Mario Cruz crea estas atmósferas, ¿no? Cómo las construye y además con un vocabulario realmente sencillo, en unos pocos párrafos y sin palabras rimbombantes que, ojo, también las sabe usar y las sabe usar bien. Muy bien, ¿no? El primer impulso de Ana fue llamar a mamá, pero prefirió quedarse viendo cómo las figuras terminaban de bajar por la ladera y se acercaban a la choza. Ya se hallaban a unos metros de ella, de manera que Ana pudo verlas con más detalle. La primera figura iba vestida con una túnica. La capucha impedía verle el rostro. Sus pies estaban vendados. La mujer, en cambio, llevaba la cabeza descubierta. Tenía el cabello largo y llevaba puesto un grueso abrigo y unas botas. La figura encapuchada se detuvo y la mujer se adelantó hasta quedar a unos pasos de Ana, quien aguardaba con el corazón acelerado. De sus cuentos creo que lo más ligero que hemos leído. ¿Sí? ¿Se te hace? Sí, claro, creo, obviamente, todas sus lecturas ahorita vamos a platicar un poco están más de llenas de palabras rimbombantes, de textos un poco más compuestos. Creo que es un poco temáticas más sí, fuertes eso también, es lo que iba, ¿no? Una temática mucho más oscura, siniestra, grotesca y que a veces cruel, no es para no es para cualquier cruel. lector, pero en este caso es un cuento que sí es un cuento de hadas, un cuento folclórico, sí. Un cuento muy disfrutable, un cuento suave, sí. Que tiñe de melancolía completamente. Creo que a pesar de que es corto, te sabe teñir perfectamente de melancolía, porque te deja con un dejo de, ¿cómo decirlo? Como un sabor entre amargo y dulce, ¿no? Cuando, por ejemplo, sí, Ana, porque Ana tiene que irse. Tiene que irse, sí. Y tiene que dejar lo que más ama, ¿no? Que vemos como esta acompañante también tuvo que pasar por lo mismo que Ana. Así es. Hablando un poquito más acerca del personaje que es el sanador, y esta dualidad que tiene, ¿no? Que puede ser tanto femenino como masculino, como justamente la acompañante le indica a Ana, que pues salvó a su marido. Supongo yo que también tiene como esta cualidad o empática, como se le llama, la verdad desconozco muy bien a nivel cerebral, pero que también asume el género de la persona a la que va a sanar, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando sanó al marido de la mujer en Andalucía, pues tomó una apariencia masculina, ¿no? Nos menciona que es un ser muy hermoso, ¿no? Es humano y que vive gracias, de hecho, al estado de enfermedad. Y cuando la salud lo invade, pues pone en riesgo ya su vida, ¿no? Es curioso, es un parásito básicamente, pero a diferencia quizás de otros entes que son parasitarios, pues lo que succiona es lo negativo, la enfermedad, ¿no? Lo que sería negativo para nosotros, sí, para él claro. Implica vivir, ¿no? Así lleva milenios seguramente viviendo, y que es una idea tan mágica que la verdad no puede hacer más que encantarme, ¿no? Sí, es una idea maravillosa. ¿Qué? Dijo Ana sorprendida. ¿Cómo lo oyes? Cuando él absorbe la enfermedad,
al mismo tiempo da vida a sus testigos. Tú y yo nunca nos vamos a enfermar y tampoco vamos a morir, ni siquiera a envejecer. ¿Tiene que ser así?, preguntó Ana al sanador. El sanador asintió. ¿Puedo despedirme de mi familia? Puedes darle un beso a tu abuela, murmuró el sanador. Si fuéramos un poco más a profundidad, entidad que no tiene quizás una emoción, sino que únicamente lo hace por una necesidad de supervivencia. No sabría decir si lo terrorífico, porque no creo que sea terrorífico como tal, pero quizás lo complicado es ver al sanador como lo hizo Ana y como lo hizo esta mujer. Así es. Porque al final de cuentas pues, te lleva y ves quizás todo lo que eras tú anteriormente. A tu familia. Pero si tú no hubieses caído en esa curiosidad, el sanador simplemente hubiera hecho lo que vino a hacer y se va. Me recuerda, fíjate que también me recuerda un poco a esta figura vampírica, ¿no? ¿Por qué? Porque pues dice, las noches ya son nuestras, no solo viajamos de noche. Sí, y sabemos nunca envejeceremos, no tendremos enfermedades, nos quedaremos de la misma edad, ¿no? Así es. Y fíjate que sí, porque sabemos perfectamente que Mario Cruz tiene una gran afición a narrarnos, ¿no? Sobre distintos tipos de vampiros completamente distintos a los que nos ven en el mundo ya literario, ¿no? Sí, como en Aleister, ¿no? Por ejemplo, sí. Aleister, cierto. Es muy, muy buen libro también. Aleister, que por cierto sería un vampiro excelente para estas épocas, ¿no? Sí, lo es, de hecho, así es. Se debe estar nutriendo muy bien Aleister en estos momentos. Totalmente. Por cierto, les pedimos una pequeña disculpa, se oye la lluvia, está diluviando aquí en nuestra ciudad. Pero pues es el día que nos toca grabar, ¿verdad? Otro día ya se nos complica por nuestras actividades. Sí, no tenemos esos tipos de cuartos acolchaditos que tienen todos los demás. No, cuarto acolchado es donde voy a caer yo un día. Pero pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Una disculpita, se oye la lluvia. Yo creo que incluso a la hora de editar no vamos a poner música o vamos a ver cómo se oye, ¿no? Sí. Ya ustedes estarán viendo el resultado final de esta grabación con todo y lluvia. Pero bueno, continuamos, ¿qué te parece? Perfecto. Mario Cruz García González nació el 19 de enero de 1962 en México DF. Es un escritor mexicano de terror y poesía con más de 40 años de trayectoria. Es altamente reconocido dentro de la escena de la subcultura oscura mexicana. Cuenta con varios libros. Entre ellos está Memorias del Abismo, El Evangelio de los Vampiros, Emperador de la Noche Infinita y, por supuesto, su primer y entrañable libro, El Lado Oscuro del Tiempo, de 1988. Mario Cruz ganó una mención honorífica en el concurso de escritores de telenovelas de Televisa en 1986. Esto gracias a su guión El extraño retorno de Diana Salazar, que habla sobre la reencarnación de una bruja quemada en las épocas de la Santa Inquisición. También incursionó en La Hora Marcada, famosa serie de terror mexicana perteneciente a 1988. Médico veterinario, zootecnista, también es férreo defensor de los derechos de los animales. Su espectáculo Infernalia se presenta desde 1996 en el mes de octubre. ¿Y tú, conoces a Mario Cruz procedente de Morelia o a un tal Oiram Surk? Pues me gustaría preguntarte, ahora que hemos escuchado esta biografía un poquito resumida de Mario Cruz, ¿tú cómo lo conociste? ¿Cómo supiste de este escritor mexicano, literatura principalmente obscura, ¿no? De la subcultura obscura mexicana. Pues como muchos, al menos en Ciudad de México, yendo al Chopo, ya había yo escuchado de Mario Cruz. E incluso creo que tuve la oportunidad de verlo un par de veces, pero no le había prestado tanta atención, francamente. Que pues digo, para quienes no lo sepan, el Chopo es un mercado, sobre todo de subculturas. En este mercado tiene muchas décadas existiendo. Y en él pues encontrábamos principalmente música. Muchas personas iban a intercambiar discos, principalmente, algunos libros, pero principalmente discos de rock and roll, y después se metían otro tipo de escenas a este lugar, y se convirtió en un tianguis, es el famoso tianguis cultural del Chopo, así se le conoce. Así es. Y en este tianguis pues obviamente hay un intercambio musical, y bueno, también la venta obviamente de lo mismo, se fue ampliando, y había algunos autores que intentaban vender sus obras, algunos lo dejaban a consignación en algunos puestos, o personas como Mario Cruz mismo, pues tenía su pequeño puestecillo personalmente, donde él mismo te vendía sus libros. Así es. Y estando contigo tuvimos la oportunidad de verlo, ¿no?
no te acuerdas. No nos lo encontramos. De hecho, fuimos al Chopo unas 2 veces y ninguna de las dos lo vimos. Sí, pero subimos una vez. No, yo no recuerdo. Yo recuerdo que no lo encontramos. Uh-huh. No lo encontramos en el Chopo, pero quizás estoy recordando mal. Está recordando mal porque incluso yo le dije, me da mucho gusto que haya autores como tú. No sé si te acuerdas. Es que no estoy segura. A lo mejor, obviamente, se lo dijiste, pero no conmigo. A lo mejor no era yo con quien ibas. El punto es que yo vi a Mario Cruz. Ajá. Y ya había escuchado de él, pero francamente no había tenido la oportunidad de leer nada de él. Pues hasta después me topé con algunos cuentecillos y ya después contigo, principalmente ya fue contigo cuando empecé a leer todo el mundo de Mario Cruz. Así es. ¿No? Y bueno, pues esa fue la experiencia que yo recuerdo haber tenido con Mario Cruz, así lo conocí. Okay. Y un poquito leyendo en foros, ¿no? Ahora, ¿cómo es que tú conociste a este gran autor? Uy, pues primero decir que es un autor que llevo mucho en mi corazón. Tiene un libro en particular que la verdad a mí me encanta, me fascina y forma mucho parte de mí, ¿no? Este libro. El lado oscuro del tiempo. Es correcto, El lado oscuro del tiempo. Con este libro lo conocí. Tenía yo unos 16 años, era una pequeña violetilla, una adolescente. Y tuve un noviecito que de hecho fue quien me prestó este libro, ¿no? Yo me enamoré por completo de Alicia y David, esta historia de amor tan hermosa y tan maravillosa que tiene Mario Cruz en este libro como plato principal, porque aparte tiene por ahí un poema, tiene por ahí una historia un poco más mórbida, ¿no? La de Virginia. Y que la verdad esta historia de amor es bellísima, tiene estos geniales toques de comedia, ¿no? Obviamente horror. Y que también el Necronomicon hace su aparición, por supuesto que sí, la verdad es que es un libro maravilloso y que definitivamente creo que tenemos que traer al canal. Uh-huh. Y que ahorita les voy a mostrar en colección, ¿no? Así es. Y pues es este mundo de fantasía maravilloso que creo que siempre he sentido que todas las posibilidades caben en él, ¿no? Definitivamente es un mundo que me hace soñar mucho. Existen en este libro todas estas infinitas posibilidades. Uh-huh. Que te hacen soñar que a lo mejor para los que hemos perdido a alguien a quien amamos, claro, pueda regresar. Esta idea tan romántica y a la vez también tan terrorífica, porque esto proviene del Necronomicon, de la página de la ruptura. Así del Necronomicon, que es el que hace esta magia para que, digamos, que regreses a esos momentos y puedas a lo mejor cambiar algo. Hacer un cambio en el destino. Hacer un cambio, exacto. Esta idea me parece tan maravillosa, no sé, me hace soñar mucho que pueda existir una posibilidad así, al menos en un libro. Y es la parte encantadora, pero también es aterrador. Sí, totalmente. Hasta cierto punto es muy aterrador porque esos cambios nunca van a venir de gratis. Exacto, no vienen de a gratis, pero existe esa posibilidad que te hace soñar, ¿no? Ajá, está muy padre, mágico realmente. Sí, de regresar a estar con ese ser que ya no está contigo, ¿no? Pues incluso en este mismo cuento, ¿no? Nos narra esta posible pérdida y cómo esta posible pérdida de un ser amado, en este caso de la abuela, pues es cambiado, ¿no? Definitivamente. Creo que de alguna manera todos aquellos que hemos perdido algún ser amado por alguna enfermedad, por ejemplo, pues hubiésemos conocido al sanador, ¿no? Uy, imagínate. Y esas personas pues estuvieran con nosotros realmente, ¿no? Correcto. O como en el lado oscuro del tiempo, pues tener la posibilidad de cambiar el destino y quizás, ¿no? Y siempre va a haber un quizás. Así es. Y saber que esa persona pues, estaría con nosotros, ¿no? Así es. Fíjate que otra de las cosas que ahorita me viene a la mente es esta serie que también tenemos que traer y que es Rick y Morty, ¿no? Rick y Morty, claro. Rick y Morty, por ahí yo les recomiendo si ustedes sufren también la pérdida de un ser amado y si son también afectos al humor sarcástico, irónico, ácido, esta serie les va a ayudar. A mí me ayudó, o sea, así lo puedo decir, ayuda, porque también me hizo contemplar estas infinitas posibilidades, pero que a diferencia de, por ejemplo, algo tan romántico y tan hermoso como es El lado oscuro del tiempo, en este caso creo que Rick y Morty te da esas infinitas posibilidades, pero son tantas en las que a lo mejor ya nada más importa, ¿no? Sí. O sea, son tantas en las que a lo mejor
en uno ni siquiera exististe, en otro lo odias a esa persona que ya no está. De hecho, eso que mencionas, Rick, precisamente Sí, le Rick. provoca un vacío existencial. Ajá, te provoca al final te provoca un vacío existencial porque no importa lo Sí. que hagas o no. Al descubrir que hay infinidad de personas como el de Ricks en el universo, en los universos, y que estos han tomado distintas decisiones, Sí. pues obviamente no importa lo que tú hagas. Lo curioso es que en todos los universos él perdió a su esposa. Sí, ¿no? eso Pero está bueno, muy, más muy allá de cabrón. ya sin meternos de lleno en eso, este tipo de cuentos, este tipo de autores o este tipo de libros te llevan a pensar, a imaginar. Sí. Es un mecanismo, yo creo que también tenemos quienes estamos muy sumidos quizás en esta depresión de haber perdido a alguien, Sí. quizás de querernos meter en esta maquinaria de la imaginación, querer formarnos una idea de qué tal si Sí. hubiese pasado esto, ¿no? Sí, es maravilloso cómo te hace soñar y cómo pues te reconforta, ¿no? También, mucho. Así es. De las cosas que yo recuerdo mucho de Mario Cruz, ahora que mencionas que eran tipo de detalles, es que nunca me ha gustado comparar a los escritores, por ejemplo. Siento que cada uno es independiente, pero algo que comparte mucho conmigo es que yo lo llamo como el Stephen King de México. Creo que le queda muy bien ese marco. Ese mote. Puedes saber perfectamente al hablar del lado oscuro del tiempo como algo maravilloso, como una historia de amor, por ejemplo, se puede convertir en una pesadilla y Sí. viceversa, ¿no? También. Lo mismo que Sí. hace Stephen King en muchas de Sí. sus novelas. Mario Cruz tiene esa capacidad para hacerlo en cada una de sus novelas, y obviamente algunas más oscuras que otras. Totalmente de acuerdo. Mario Cruz tiene una pluma muy, muy filosa, muy poderosa, porque así como bien escribe una historia de amor tan maravillosa como lo es El lado oscuro del tiempo, también tiene unas obras que son incluso muy crueles, ¿no? Muy cruentas, muy fuertes. Es de una pluma increíble, ¿no? Pero bueno, antes de seguir, vamos a enseñarles el Tu libro. biblioteca. Así es, vamos a mostrarles un poquito. Pues supongo que aquí se oye todavía más fuerte la lluvia, pero no quiero dejar de mostrarles mi colección de Mario Cruz. Vamos a verla. Disculpen por la lluvia, se oye muy fuerte. Pero bueno, aquí está mi pequeña colección. No tengo todos los libros, pero bueno, tengo varios de Mario Cruz. Por supuesto está El lado oscuro del tiempo. Y bueno, también está esta antología, que es de la que hoy estamos platicando, de la que extrajimos el cuento de Testigos de Mario Cruz, que participó en esta antología. Y pues bueno, vamos a llevárnoslo allá para que platiquemos un poquito más de ellos. Y pues bueno, aquí está la antología de La mirada del espejo, índice. Y pues aquí está Testigos de Mario Cruz, ¿no? Que la verdad es un cuento súper chiquito, súper corto que nos maravilló. Aquí está más o menos una semblanza de Mario Cruz y pues el cuento hermoso, ¿no? Por supuesto también les quiero mostrar mi lado oscuro del tiempo, que ya está algo mermadito. Les platico que este libro, miren, tuve la gran fortuna de que me lo autografió en octubre del 2008. La verdad es que tuve la gran fortuna de encontrar a Mario Cruz en su stand en la feria del libro de justamente 2008 en octubre en el Zócalo de la Ciudad de México, hace ya pues muchísimos años, ¿no? Y obviamente no perdí la oportunidad de que me firmara mi libro. ¿Cómo se limpia el libro? No. Ale, ¿qué te pasa? Y pues como ya pudieron ver, también tengo otros libros de Mario Cruz, que la verdad es una literatura que disfruto bastante. Obviamente mi favorito es y siempre va a ser El lado oscuro del tiempo. Pero bueno, también hay otra literatura de Oiram Surk, ¿no? Que son mucho más ácidos y contienen unas imágenes horribles que la verdad definitivamente te dejan marcas. Sí, de hecho, Surk no es todo, definitivamente. Sí, ¿no? Si quieren saber quién es, pues es la contraparte de De Mario Mario Cruz. Y él escribe lo que Mario Cruz no se atreve a decir, entonces imagínense, ¿no? Pero bueno, volviendo en sí a la antología de cuentos, La mirada del espejo, la verdad altamente recomendable, ¿no? Altamente recomendado, y que tiene muchos otros cuentos que también nos gustan mucho, ¿no? Sí, hay muchos cuentos muy buenos. De hecho, esta antología la recomendamos. El cuento de Mario Cruz en sí mismo es maravilloso. Creo que Mario Cruz como autor es genial.
si a ustedes les llama la atención lo que es el terror, una literatura muy bien elaborada. Mario Cruz es para ustedes, sí. Sobre todo obviamente es mexicano, en general es latino, tiene una gran escritura, no le pide nada a ningún autor, eso es lo que a mí me gusta mucho sí, de eso, claro. ¿no? Pero por ejemplo, en este compendio pues vamos a encontrar distintos autores y vamos a ver distintos enfoques dentro del terror, ¿no? De hecho hay otros cuentos que a mí me encantan, por ejemplo ahorita me acuerdo de Piel Color Melancolía, Piel Color ay, qué hermoso Melancolía, cuento. Claro. También Un Ángel, ¿te acuerdas de Un Ángel? Claro, Un Ángel. Es un gran cuento. Hay muchísimos. La verdad es que toda la antología vale mucho la pena. Yo creo que todavía se puede conseguir. Por ahí Cristian Chavero es quien sigue en stands de ferias del libro y sigue llevando estas ediciones también de la revista Dark. Ajá. Y de libros y de demás antologías que hay, ¿no? Dentro de la escena oscura mexicana. En este caso, lamentablemente, a quien ya no vamos a poder encontrar en el Chopo es a Mario Cruz. Sí, no, Mario Cruz tuvo salió una de ahí. circunstancia muy complicada hace un par de años, unos cuantos años, con la gente del Chopo, y pues lamentablemente ya no tiene su stand ahí, que es una tristeza, francamente. Sí. Pues nos estaríamos perdiendo de conocer directamente al autor de estas grandes novelas, ¿no? Podemos encontrarlas todavía, incluso creo que se pueden pedir en línea directamente con él. Sí. Me causó un poco de tristeza saber, ¿no? Que Mario Cruz ya no está en el Chopo, porque también es parte de la esencia del verdadero Chopo, de lo que era. Pues, habían artesanos, habían música, a últimos tiempos se convirtió en un tianguis, pues a donde venden ropa muy juvenil y quizás incluyendo todas las culturas, pero sí muchas cosas se salieron, ¿no? Y lamentablemente todavía se mantenía mucha esencia con él. Sí, claro, y también con otras personas que también desafortunadamente han perecido, como por ejemplo este señor Eladio, ahorita se me fue su nombre, claro, ya sé quién que era dedicado mucho más al cine, ¿no? Al cine tanto underground como cine clásico y se le aprendía mucho a gente como esta, ¿no? Creo que es y fue sobre todo en el pasado un gran semillero para fanzines, para que también la juventud pudiera cultivarse no solo en música, ¿no? También en literatura, en cine, ¿no? Este tipo de cosas que finalmente nos ofrecen y le ofrecen a la juventud siempre esta puerta, ¿no? Para escapar también pues, de muchas realidades que a veces son pues tan desagradables, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿algo más que tengas que agregar? Pues nada, que decías la palabra juventud con tu cara de vieja y me sentía muy extraño. Es que el filtro no te captaba, captaba a uno o a otro. Sí. Y menos a Ichi, ¿no? Que bueno, Ichi a Kakihara no lo captaba. Sí. No sabemos por qué hay veces que los filtros actúan de maneras misteriosas. Pero bueno, por mi parte, yo espero que hayan disfrutado mucho de este especial mexicano, este septiembre de 2025. Para nosotros la verdad fue maravilloso prepararlo con estas joyas que tanto ama Violeta, o sea su servidora, como algunas otras que ama Sheratan. Sí, ¿no? Y es que por ejemplo en este caso sí me gustaría decirles que consumo mucho lo mexicano, pero acérquense a este tipo de detalles. Por ejemplo, Mario Cruz, realmente se los digo, Mario Cruz es de los pocos autores latinos, mexicanos dentro del género del terror que realmente son muy auténticos en su escritura. Sí, totalmente. Son muy completos en su escritura, no le piden nada a nadie. Un gran autor, más allá, y yo sé que hay muchas situaciones complicadas quizás con algunas ideologías o pensamientos del autor, pero más allá de eso, como autor es genial. Entonces acérquense a él y a los otros autores que ustedes conozcan. Si ustedes consiguen La mirada del espejo, de verdad van a encontrar una joyita. Sí la consiguen, les digo, sobre todo Cristian Chavero es quien sigue también mucho en esta resistencia, ¿no? Creo yo de seguir ofreciendo sus libros, de seguir ofreciendo estas antologías de cuentos, estos tomos anteriores de las revistas dedicadas pues a la subcultura oscura. Sobre todo digo resistiendo porque ya la juventud cada vez se aleja más de la lectura, ¿no? Creo que ya leer pasó de moda. Digital, sí, incluso lo digital. Incluso a veces lo digital o los audiolibros a veces ya no son tan interesantes, ya no llaman tanto la atención de la juventud, ¿no? A veces creo que y no solo de la juventud, ¿no? También gente ya mayor, pues a veces es más fácil consumir un contenido corto, ¿no? Que te lleva ni siquiera el minuto, a lo mejor unos pocos segundos, y te da satisfacción inmediata y se te olvida también de inmediato, ¿no? Claro.
Entonces creo que es resistir también esto que lleva a cabo Cristian Chavero. Váyanlo a visitar, en las ferias del libro prácticamente siempre está. Por ahí les voy a dejar en caja de comentarios su Facebook para que chequen. Siempre publica las ferias del libro en las que está, en Ciudad de México, en Guadalajara o en otros estados, y pues que vayan a comprarle uno de estos libros, una de sus antologías, algunas revistas. La verdad es que en revistas también uno conoce muchísimo. Sí. Muchísimas cosas, ¿no? Te cuentas cada curiosidad en la revista. Así es. ¿Algo más que tengas que agregar? Pues nada, que por favor le den like, que nos sigan y que compartan también para que podamos crecer y que siempre últimamente hemos tenido un poquito más de interacción con algunos seguidores. La verdad es que me alegra mucho porque en mi caso, como siempre lo he mencionado, la intención de esto siempre ha sido el acompañamiento y también hacer crecer este canal y dar a conocer nuestras ideas, pero creo que también es bonito ya tener este tipo de interacción con las personas, ¿no? Así es, y la retroalimentación, ¿no? Que también Otras a mí cosas siempre que ellos nos recomiendan. Exactamente, a eso me refiero con la retroalimentación, ¿no? El hecho de que nos recomienden cosas que a lo mejor compartimos ya el gusto, lo tenemos en común, o a lo mejor no lo conocemos. O no lo conocemos, claro. Ajá, y podemos traerlo aquí al canal, ¿no? Un saludo en especial a mi querida amiga Jessie de Puebla. Saludos. Besitos, me encanta que también pues nos estés viendo, ¿no? Un placer que hayan compartido con nosotros este especial de septiembre. El día de hoy cerramos. Sí hubo de todo, hubo película, hubo serie, música, y hoy que cerramos con algo de literatura. Y les recordamos que bueno, ya viene el especial de Halloween, esto por el mes de octubre, en el que traeremos películas y alguna que otra serie, ¿no? Dejaremos momentáneamente la música y la literatura. Esto pues para que hagan de alguna manera maratón con pura película de terror, ¿no? Y si nos da tiempo hacemos pan de muerto. Con cenizas de muerto. Lo grabamos a querido Sheratán para que vean cómo hace su pan de muerto. Sí, tengo que conseguir primero las cenizas de muerto, ya saben, para darles a pasar. Ay. Pero pues bueno, un placer para mí, y pues por mi parte sería todo. Por la mía también, cuídense mucho y saludos a todos. Bye.